¿Eres Sofía?, preguntó una voz femenina firme al otro lado de la línea. Sofía sostuvo el celular contra su oído, confundida por el tono frío de la mujer desconocida. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Camila. Supongo que te preguntarás quién soy, pero creo que lo importante es lo que tengo que decirte. Tu marido ya no volverá a casa. Está conmigo ahora, y es mejor que lo aceptes. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Sofía sintió que su cuerpo entero se tensaba, pero logró responder. ¿Perdón? No sé quién eres ni de qué estás hablando. Camila soltó una breve carcajada, como si se divirtiera con la incredulidad de Sofía. Claro que sabes de qué hablo. Javier no te ama, Sofía. Ya no tiene sentido que sigas esperando por él. Es mejor que te olvides de él, porque ahora está conmigo, y no piensa regresar. La línea se cortó abruptamente antes de que Sofía pudiera responder. Bajó el teléfono lentamente, con la mirada fija en el aparato como si estuviera esperando que todo fuera un error, un malentendido, una broma cruel. Pero las palabras de Camila resonaban con claridad. Cada frase, cada pausa, era como un golpe directo. Sofía trató de llamar a Javier, pero su número enviaba directamente al buzón de voz. 1, 2, 3 veces. Nada. El corazón le latía con fuerza y su mente comenzaba a llenar los huecos que las palabras de Camila habían dejado. Javier había estado distante las últimas semanas. Horas largas en el trabajo, reuniones imprevistas, mensajes que él respondía de forma esquiva. Sofía había ignorado todo eso, convencida de que solo era estrés laboral, pero ahora todo cobraba sentido y la verdad era insoportable. Esto no puede estar pasando, pensó. Sin embargo, algo dentro de ella, una sensación amarga que no podía ignorar, le decía que las palabras de Camila eran ciertas. Javier la había traicionado, la había dejado. El sonido de las llaves en la puerta la sacó de su trance. Javier entró en la casa como si nada hubiera pasado, con su portafolio bajo el brazo y su mirada cansada. Sofía lo observó desde la sala, sin moverse, sin decir nada. Él levantó la vista y notó su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó Javier dejando el portafolio sobre la mesa. Sofía se puso de pie lentamente. Su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Quién es Camila? La pregunta hizo que Javier se detuviera en seco. Su rostro, normalmente imperturbable, mostró una sombra de desconcierto por un instante antes de que recuperara la compostura. ¿De qué estás hablando? No sé quién es esa mujer. No mientas, replicó Sofía, alzando la voz. La furia comenzaba a hervir bajo su piel, empujando las lágrimas que amenazaban con salir. Ella me llamó. Me dijo que estás con ella, que no volverás a casa. Javier desvió la mirada, como si buscara una salida invisible a esa conversación. Eso no tiene sentido. Alguien está tratando de meterse en nuestra relación, de manipularte. No le hagas caso. Pero Sofía no se dejó engañar. Había algo en la forma en que Javier hablaba, en la manera en que evitaba mirarla directamente, que confirmaba sus sospechas. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, preguntó, su voz temblando de rabia. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Todo este tiempo? Javier se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quiero discutir esto ahora. Estoy cansado. ¿Cansado?, gritó Sofía, incapaz de contenerse. ¿Cansado de qué? ¿De mentirme? ¿De vivir una doble vida? Él recogió el portafolio y comenzó a caminar hacia el dormitorio sin decir una palabra más. Ese acto, ese desprecio absoluto hacia la situación, fue lo que rompió algo dentro de Sofía. Si sales por esa puerta sin darme una explicación, no vuelvas nunca más. Javier se detuvo, pero no se giró. Haz lo que quieras, Sofía. Yo ya tomé mi decisión. Y con esas palabras cruzó el umbral, cerrando la puerta detrás de él. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la mente de Sofía como un eco que no se disipaba. Ella se dejó caer en el sofá, mirando fijamente la puerta cerrada. No podía creer lo que acababa de suceder. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, parecía desmoronarse frente a sus ojos, pero en algún lugar dentro de esa devastación, una chispa comenzó a arder. No sería una víctima. No se quedaría de brazos cruzados. Javier no sabía lo que se avecinaba. Sofía permaneció sentada en el sofá, con la mirada fija en la puerta, como si esperar que Javier regresara fuera una opción, pero no lo era. Las palabras de Camila, frías y calculadas, seguían resonando en su mente, mientras su corazón se debatía entre la incredulidad y la rabia.
Pasaron las horas, y la noche avanzó. Sofía intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la expresión de Javier, esa indiferencia que dolía más que cualquier confesión. Haz lo que quieras, Sofía. Yo ya tomé mi decisión. Las palabras eran un eco constante, un martillo que golpeaba su mente una y otra vez. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, decidió que no podía quedarse quieta. Encendió su laptop y comenzó a buscar respuestas. Entró en las redes sociales de Javier, en sus correos electrónicos compartidos, en sus cuentas bancarias. Todo lo que alguna vez había dado por sentado como parte de su matrimonio ahora parecía un terreno lleno de secretos. Fue entonces cuando encontró algo que la hizo detenerse. Una transferencia reciente, grande, a un destinatario desconocido. El concepto decía gastos personales. Sofía nunca había visto esa cuenta antes. No sabía para qué servía, pero algo dentro de ella le decía que era importante. El sonido de su celular vibrando sobre la mesa la sacó de su concentración. Miró la pantalla. Era su madre. Dudó por un momento antes de responder. «Hola, mamá. Sofía, ¿estás bien? Intenté llamarte anoche, pero no contestaste. ¿Pasó algo?» La voz de su madre, aunque cálida, llevaba consigo esa preocupación aguda que Sofía siempre trataba de evitar. Por un instante, pensó en contarle todo, en desahogarse y pedir ayuda, pero algo la detuvo. No quería parecer débil, no quería que su madre la viera como una víctima. «Estoy bien», respondió con voz tranquila, aunque sus manos temblaban. «Solo tuve un día largo, nada de qué preocuparse». «Bueno, si necesitas algo sabes que puedes llamarme, ¿verdad?» «Sí, mamá. Gracias». Colgó antes de que su madre pudiera hacer más preguntas. Sofía dejó el celular sobre la mesa y respiró hondo. Sabía que no podía confiar en nadie ahora. Esto era algo que tenía que resolver sola. Volvió a su laptop y continuó buscando. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de lo poco que sabía sobre la vida de Javier en los últimos meses. Horas extras, viajes de negocios, reuniones nocturnas. Todo comenzaba a formar un patrón. Era evidente que él había estado viviendo una doble vida. El golpe final llegó cuando encontró un correo electrónico. Era de Camila. El mensaje era breve, pero devastador. «Javier, te espero mañana como siempre. No olvides los papeles que discutimos. Es mejor que termines con Sofía pronto. Esta situación no puede seguir así. Camila». Sofía sintió cómo su pecho se comprimía al leer esas líneas. Camila no solo era su amante, sino que también estaba dando órdenes, moviendo los hilos de su vida como si todo dependiera de ella. Era una invasión total, un atropello a su dignidad. Pero en lugar de romperse, algo cambió dentro de Sofía. Cerró la laptop con cuidado y se levantó. Caminó hasta el espejo del pasillo y se observó a sí misma. El reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. Una mujer exhausta, con los ojos hinchados por el llanto, los hombros caídos. Esa no era ella, no podía ser ella. «No más», murmuró, apenas audible al principio, y luego con más fuerza. «No más». El primer paso era recuperar el control. Sabía que Javier volvería eventualmente, si no para reconciliarse, al menos para recoger sus cosas o enfrentarse a la situación. Y cuando lo hiciera, Sofía estaría lista. Durante el día, se ocupó de organizar todo lo que pudiera usar a su favor. Revisó documentos financieros, contratos, registros de la empresa que compartían. Cada papel que encontraba era una pieza más del rompecabezas. No tenía idea de cómo terminaría esto, pero estaba decidida a no quedarse en la sombra de la traición. Finalmente, al anochecer, el sonido de un auto estacionando frente a la casa rompió el silencio. Javier había regresado. Sofía se sentó en el sofá, como la noche anterior, pero esta vez con una determinación fría en sus ojos. La puerta se abrió y Javier entró con la misma indiferencia de siempre. Pero antes de que pudiera decir algo, Sofía habló. «Necesitamos hablar». Javier levantó la vista, sorprendido por el tono de su voz. «¿Otra vez con esto?», preguntó dejando el portafolio en la mesa. «Sí, Javier, otra vez con esto, y no voy a parar hasta que me digas la verdad». Él la miró, evaluando si valía la pena discutir o simplemente ignorarla como antes. Pero algo en la postura de Sofía, en la forma en que lo observaba, lo hizo dudar. «Está bien», dijo finalmente suspirando. «Hablemos». Sofía respiró hondo. Era el comienzo de algo que sabía que no podría detener, pero también era el primer paso para recuperar su vida.
Javier se dejó caer en el sillón frente a Sofía, frotándose las sienes como si la conversación fuera una molestia más en su día. Sofía lo observó, con la espalda recta y las manos firmes sobre sus rodillas. Esta vez no cedería. «¿Qué quieres saber?», dijo finalmente Javier, con un tono de fastidio evidente. «Quiero saber la verdad, toda la verdad», respondió Sofía, sin titubear. Sus ojos lo desafiaban, algo que Javier no estaba acostumbrado a ver en ella. «¿Quién es Camila? ¿Hace cuánto tiempo estás con ella? ¿Qué clase de relación tienen?». Javier soltó una carcajada seca y negó con la cabeza. «No sé quién te metió esas ideas en la cabeza, Sofía. Camila no es lo que tú piensas. Solo es una colega de trabajo, nada más». Sofía arqueó una ceja, incrédula. «¿Una colega de trabajo? ¿Es eso lo que es? Porque ella no me llamó como una colega, Javier. Me llamó como alguien que está segura de que tú no volverás a casa. Y por lo que veo tiene razón». Javier se removió en el asiento, incómodo. La frialdad en la voz de Sofía lo descolocaba. Estaba acostumbrado a una Sofía conciliadora, dócil, dispuesta a perdonarlo sin importar el problema. Pero esta versión de su esposa era diferente y peligrosa. «Está bien», dijo finalmente, dejando escapar un largo suspiro. «Sí, estoy viendo a Camila, pero no es como tú crees». «No es como yo creo», repitió Sofía, su voz subiendo ligeramente. «Entonces explícame, Javier, explícame qué clase de hombre destruye su matrimonio por algo que no es lo que parece». Javier evitó su mirada, fijándose en un punto vacío en la pared. Finalmente habló, pero su voz estaba cargada de excusas. «Las cosas entre nosotros no han estado bien desde hace tiempo, Sofía. Lo sabes. No es que yo quisiera que esto pasara. Simplemente sucedió. Camila me escuchaba, me entendía. Me hacía sentir algo que no sentía desde hace años». Sofía apretó los dientes, controlando la ira que hervía dentro de ella. Las palabras de Javier no eran una confesión, eran un intento de justificar lo injustificable. «¿Y en lugar de hablar conmigo, decidiste meterte en la cama con otra mujer?», espetó su voz cargada de desprecio. Javier finalmente la miró a los ojos. Por un momento, pareció avergonzado, pero ese destello desapareció rápidamente, reemplazado por su actitud defensiva de siempre. «No estoy aquí para pelear contigo, Sofía. Estoy siendo honesto. Lo nuestro no estaba funcionando, y tú lo sabes». Sofía rió, una risa amarga que no pudo contener. «Honesto. Ahora quieres ser honesto, después de meses de mentiras. Meses en los que me miraste a la cara y fingiste que todo estaba bien mientras llevabas una doble vida». Javier se levantó de golpe, como si las palabras de Sofía lo hubieran golpeado. «¿Qué querías que hiciera?», gritó, perdiendo la calma por primera vez. «¿Que te dijera que ya no era feliz contigo? ¿Que quería estar con otra mujer? ¿Que estaba harto de esta rutina que llamamos matrimonio?». Sofía también se puso de pie, enfrentándolo cara a cara. No iba a retroceder. «Sí, Javier, eso es exactamente lo que quería. Porque entonces al menos habría tenido la oportunidad de decidir qué hacer con mi vida. Pero no, tú decidiste por los dos, como si mi opinión no importara, como si yo no fuera nada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier desvió la mirada una vez más, incapaz de responder. Sofía aprovechó el momento para dar el golpe final. «Te voy a hacer una última pregunta, Javier, y quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Piensas irte? ¿Vas a dejarme por ella?». Javier tragó saliva. El hombre que siempre había parecido tan seguro de sí mismo, ahora se veía pequeño, acorralado. «No lo sé», admitió finalmente, con voz baja. «Necesito tiempo para pensar». Sofía lo observó por un largo momento, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, se apartó, sintiendo un vacío en el pecho que amenazaba con consumirla. Pero no lo dejó ganar, no esta vez. «No te preocupes», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Yo te voy a dar todo el tiempo del mundo, porque no pienso quedarme aquí esperando a que decidas si soy suficiente para ti». Sofía caminó hacia la puerta y la abrió, señalándole la salida. «Si necesitas pensar, hazlo lejos de aquí, pero no vuelvas hasta que tengas una respuesta clara, porque si regresas será bajo mis condiciones, no las tuyas». Javier pareció dudar, pero finalmente tomó su portafolio y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró y Sofía quedó sola en la sala, pero esta vez no sintió miedo, sintió algo diferente. Una determinación que ardía como una llama. Había perdido una batalla,
pero la guerra apenas comenzaba, y no pensaba rendirse. Sofía cerró la puerta detrás de Javier, respirando profundamente. La casa, ahora silenciosa, se sentía como un espacio extraño, casi desconocido. Pero no tenía tiempo para detenerse en ese pensamiento. No podía permitirse colapsar otra vez. Esta vez no se trataba solo de enfrentar su dolor, sino de recuperar el control sobre su vida. Tomó su laptop de la mesa y volvió a abrir los archivos que había revisado la noche anterior. Las transferencias de dinero seguían allí, claras como el agua. La cantidad no era insignificante y el destinatario seguía siendo una incógnita. Decidida a entender lo que Javier había estado haciendo, comenzó a buscar patrones, fechas, conceptos, montos. Todo debía tener una conexión, una lógica. Concentrada, apenas notó el paso del tiempo. Fue solo cuando su teléfono vibró que levantó la vista. Era un mensaje de su mejor amiga, Valeria. «Sophie, ¿estás bien? No te he visto desde la semana pasada. Llámame si necesitas hablar». Sofía miró el mensaje durante unos segundos, dudando. Valeria era su confidente, la persona en quien siempre había confiado, pero contarle lo que estaba pasando se sentía como una admisión de derrota. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Tenía que resolver esto sola, o al menos eso quería creer. Al cabo de un par de horas, Sofía logró descifrar algo importante. Las transferencias no eran un hecho aislado. Los montos enviados desde la cuenta de Javier coincidían con pagos realizados a una empresa llamada Grupo Nexa. Ese nombre no le decía nada, pero no podía ignorar que aparecía repetidamente en los extractos bancarios. Abrió una nueva ventana en su navegador y buscó información sobre Grupo Nexa. Tras unos minutos de lectura, descubrió que era una pequeña consultora que ofrecía servicios financieros y legales. Algo en su instinto le decía que este hallazgo era clave. Decidió dar un paso más y buscar los nombres de las personas asociadas a la empresa. Cuando apareció la lista de directivos, el nombre de Camila Martínez brilló en la pantalla como una bomba. No había duda, la amante de Javier no solo formaba parte de su vida personal, sino también de su vida financiera. ¿Pero qué estaban tramando juntos? ¿Por qué tanto secreto? La sensación de traición volvió a inundarla. Pero esta vez no se dejó vencer. Cerró la laptop y se puso de pie. Necesitaba actuar y sabía que el primer paso era buscar ayuda legal. Si Javier estaba moviendo dinero a espaldas de ella, podría estar comprometiendo su futuro financiero. Y eso era algo que no iba a permitir. Llamó a su abogado, un hombre llamado Gabriel, que había manejado algunos asuntos menores para la familia en el pasado. Aunque no le dio demasiados detalles, le explicó que necesitaba una consulta urgente. Gabriel aceptó reunirse con ella al día siguiente en su despacho. Con la primera acción concreta tomada, Sofía sintió una pequeña chispa de alivio. Por primera vez desde que todo había comenzado, tenía la sensación de estar tomando el control. Sin embargo, sabía que esto era solo el inicio. Lo que había encontrado hasta ahora era solo la punta del iceberg. Esa noche, mientras preparaba algo de comer, su mente no dejaba de trabajar. Cada vez que pensaba en Javier y Camila, la rabia crecía. Pero también sabía que actuar por impulso no la llevaría a ningún lado. Necesitaba mantener la calma y pensar estratégicamente. Si quería enfrentarse a ellos, tendría que ser más inteligente, más rápida. Mientras terminaba de cenar, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con cautela, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Sofía, entiendo que estés molesta, pero todo esto tiene una explicación. No quiero que las cosas terminen mal. Podemos hablar cuando estés lista. Camila». El mensaje la dejó atónita. Camila se había atrevido a contactarla directamente. Era una provocación, una clara demostración de que no le temía. Pero más que enfurecerla, el mensaje le dio una idea. Si Camila estaba tan segura de sí misma como para escribirle, quizás podría usar eso en su contra. Sofía no respondió. Guardó el número en su teléfono y lo dejó a un lado. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Si quería derrotarlos, tendría que aprender a jugar el mismo juego, y esta vez no iba a perder. Al día siguiente, antes de su reunión con Gabriel, Sofía se miró al espejo y se prometió algo. No más lágrimas, no más dudas. Javier había subestimado su fortaleza,
y Camila pensaba que podía derrotarla. Pero no sabían quién era realmente. El primer movimiento estaba hecho. Ahora la partida había comenzado. A la mañana siguiente, Sofía llegó al despacho de Gabriel con una carpeta llena de documentos. Su abogado la recibió con una sonrisa profesional, pero al ver la expresión determinada de ella, su semblante cambió a uno más serio. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó mientras la invitaba a sentarse. «Necesito tu ayuda, Gabriel. Creo que Javier está escondiendo algo. No solo se trata de su infidelidad, sino de dinero. Dinero que está moviendo de nuestras cuentas conjuntas a nombre de una empresa vinculada a su amante». La voz de Sofía era firme, pero Gabriel no pudo ocultar su sorpresa. Escuchó en silencio mientras ella le explicaba todo lo que había encontrado: las transferencias sospechosas, el nombre de Camila en los registros de Grupo Nexa y el mensaje que había recibido de ella la noche anterior. Cuando terminó, Gabriel se quedó en silencio por unos momentos repasando los documentos que Sofía había traído. Finalmente, levantó la vista. «Es evidente que algo no está bien aquí. Las transferencias que mencionas, si fueron realizadas sin tu conocimiento y afectan tus bienes maritales, podrían ser ilegales. Pero antes de dar cualquier paso, necesitamos más información. ¿Tienes acceso a otros documentos financieros de Javier?». «No, no mucho más que esto. La mayoría de sus cosas las maneja desde su cuenta personal, pero siempre me dijo que todo estaba bajo control, que no tenía nada que ocultar». Gabriel asintió lentamente. «Podemos hacer dos cosas. La primera es solicitar un análisis de tus bienes maritales para identificar posibles irregularidades. La segunda, y esto dependerá de lo que decidas, sería considerar un movimiento legal preventivo, como congelar las cuentas conjuntas para evitar que siga desviando fondos». Sofía respiró hondo. La idea de tomar acciones tan drásticas la hacía sentir incómoda, pero sabía que era necesario. «Haz lo que sea necesario, Gabriel. No voy a permitir que él o esa mujer me quiten lo que me pertenece». El abogado asintió. «De acuerdo, empezaré con el análisis. Mientras tanto, sería útil que sigas buscando cualquier información adicional que puedas encontrar. No subestimemos a Javier. Si está haciendo esto, es probable que ya tenga un plan para cubrirse». Sofía salió del despacho con una mezcla de emociones. Sentía un alivio al saber que estaba tomando medidas concretas, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de no saber hasta dónde llegarían las mentiras de Javier la carcomía. Sabía que esto solo era el principio. Más tarde, mientras revisaba algunos correos antiguos en su casa, encontró algo que le llamó la atención: un mensaje de un antiguo socio de Javier, Alejandro. Habían trabajado juntos años atrás, pero su relación profesional había terminado de forma abrupta, sin explicaciones claras. El correo no decía mucho, solo un saludo cordial, pero algo en su instinto le dijo que Alejandro podría saber más de lo que parecía. Sin pensarlo demasiado, decidió llamarlo. Si alguien conocía los movimientos de Javier, podría ser él. «¿Sofía?», respondió Alejandro con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿A qué debo esta llamada?». «Hola, Alejandro. Sé que esto es un poco inesperado, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Es sobre Javier». Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Alejandro respondiera. «Está bien, dime, ¿qué pasa?». Sofía le explicó de manera breve y directa lo que había descubierto. Cuando mencionó el nombre de Grupo Nexa y a Camila Martínez, Alejandro soltó un suspiro. «No me sorprende», dijo finalmente. «Siempre supe que Javier jugaba en terrenos peligrosos, pero no pensé que fuera capaz de involucrarte a ti en esto». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía, con el corazón acelerado. «Mira, cuando trabajábamos juntos, Javier siempre estaba buscando formas de optimizar las finanzas de la empresa, pero cuando Nexa apareció, todo cambió. Él comenzó a desviar recursos hacia ellos, bajo la excusa de que eran asesores financieros. Yo intenté detenerlo, pero él me apartó del negocio antes de que pudiera hacer algo». Sofía sintió un nudo en el estómago. Esto era peor de lo que había imaginado. «¿Tienes pruebas de eso?», preguntó desesperada. «No directamente, pero sé cómo operan. Si está usando a Nexa es porque necesita lavar dinero o esconder algo, y si Camila está involucrada, bueno, las cosas podrían ser más graves de lo que piensas. Alejandro, necesito tu ayuda. Si sabes algo más, cualquier cosa, dímelo. No puedo hacer esto sola». Hubo otra pausa al otro lado de la línea antes de que Alejandro respondiera. «Está bien, Sofía.
Te ayudaré en lo que pueda, no por Javier, sino por ti. Pero ten cuidado. Si Nexa está metida en esto, no se van a detener fácilmente. Cuando colgó, Sofía sintió una mezcla de miedo y determinación. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era mucho más oscura de lo que había anticipado. Ahora tenía un aliado inesperado, pero también sabía que estaba enfrentándose a algo grande. Respiró hondo y se dijo a sí misma: no hay vuelta atrás. Voy a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste. Sofía colgó el teléfono con Alejandro y se permitió unos minutos para procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era más inquietante de lo que había imaginado. Nexa no era solo una empresa vinculada a Javier, sino una herramienta para ocultar algo mucho más grande. Sabía que, si quería desenredar toda la verdad, tendría que actuar con cuidado y rapidez. Decidió usar el contacto de Alejandro como una ventaja estratégica. Si él conocía los movimientos de Javier y cómo operaba Nexa, podría orientarla sobre qué buscar y cómo actuar. Pero mientras tanto, había otro frente que necesitaba atender. Camila. El mensaje que Camila le había enviado seguía en su mente. Era una provocación, sí, pero también una invitación. Si Camila estaba tan confiada como para contactarla directamente, tal vez podría usar eso en su contra. Sofía no planeaba responder de inmediato, pero tenía claro que tarde o temprano la enfrentaría. Ese día, después de enviar la información recopilada a Gabriel, se sentó a pensar en su siguiente movimiento. Decidió que necesitaba jugar al mismo nivel que ellos, usar la confianza de Camila para obtener información. Abrió el chat y comenzó a escribir. Camila, no sé qué intentas al escribirme, pero quiero entender tu versión de las cosas. Si Javier ha tomado una decisión, merezco saber la verdad. Hablemos. Tú eliges el lugar. El mensaje fue breve y directo. Antes de enviar, dudó un segundo. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas eran más fuertes que su cautela. Presionó enviar y esperó. Minutos después, llegó la respuesta. Por supuesto, Sofía, eres más valiente de lo que pensé. Nos vemos mañana a las 5 en el Café Alondra. Hablaremos como mujeres. Sofía apretó el celular con fuerza. Era evidente que Camila estaba disfrutando del control que creía tener sobre la situación, pero Sofía no iba a mostrarse débil. Pasó el resto del día preparando preguntas clave, memorizando cada detalle que podría usar a su favor. Sabía que esta reunión no era solo un enfrentamiento emocional, era una oportunidad para obtener información crucial. Al día siguiente, llegó al Café Alondra puntual, vestida con sencillez, pero con una postura firme que dejaba claro que no estaba ahí para rogar. Camila ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, vestida impecablemente y con una sonrisa autosuficiente que Sofía encontró irritante. «Sofía, me alegra que hayas venido», dijo Camila, levantándose para estrecharle la mano como si fueran viejas amigas. Sofía ignoró el gesto y se sentó frente a ella. «Cortemos los formalismos, Camila. Dime lo que tienes que decir». La sonrisa de Camila se ensanchó, claramente disfrutando del momento. Directa al grano. «Me gusta eso. Bueno, ¿por dónde empezar? Javier está conmigo. Lo sabes, pero lo que tal vez no sabes es que él ya no quiere cargar con el peso de tu matrimonio. Dice que se siente libre conmigo». Sofía se esforzó por mantener la calma, aunque cada palabra era como una daga. Decidió no morder el anzuelo. «¿Eso es lo que Javier dice? Interesante. Porque hasta donde sé, tú no eres más que una distracción para él. Si realmente te quisiera, ya habría hecho algo más que esconderse contigo». Camila pareció molesta por el comentario, pero se recompuso rápidamente. «Eso es lo que estás pensando ahora, porque no sabes todo lo que pasa detrás de escena. Pero te voy a dar un consejo. No gastes tu energía intentando pelear por él. Ya lo perdiste». Sofía inclinó la cabeza, evaluando cada palabra. Era evidente que Camila disfrutaba de la confrontación, pero también era clara su necesidad de afirmar su poder en la relación. Decidió cambiar de táctica. «No estoy aquí para pelear por Javier, Camila. Puedes quedarte con él, si eso es lo que quieres. Pero lo que me interesa saber es qué tienen ustedes dos entre manos con Nexa, porque lo que sí te puedo asegurar es que no voy a permitir que ninguno de los dos juegue con mi patrimonio». El cambio en el tema tomó a Camila por sorpresa. Por un breve instante, su sonrisa se desvaneció
y sus ojos delataron algo más profundo, inquietud. «No sé de qué estás hablando», dijo, con un tono que intentaba ser despreocupado. «Claro que sabes», respondió Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No te hagas la inocente. Tu nombre aparece en la lista de directivos de Nexa y Javier ha estado desviando dinero hacia esa empresa. Dime, ¿qué están planeando?» Camila se quedó en silencio por un momento, su fachada perfecta comenzando a desmoronarse. Finalmente, volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa era más tensa. «Tienes agallas, Sofía, lo admito, pero te estás metiendo en asuntos que no entiendes. Mi consejo sigue siendo el mismo. Déjalo ir. Esto es más grande de lo que piensas, y no quiero que termines lastimada». Sofía la miró fijamente, sin pestañear. «No soy yo quien debería preocuparse por salir lastimada, Camila. Tarde o temprano todo se sabrá, y cuando eso pase, no solo será Javier quien pague las consecuencias». La conversación terminó abruptamente. Camila recogió su bolso y se marchó sin decir una palabra más. Pero Sofía no se sintió derrotada. Había visto algo en los ojos de Camila, algo que confirmaba sus sospechas. Estaba aterrorizada, y eso significaba que había algo grande escondido, algo que ella podía usar. Sofía salió del café con una nueva determinación. No iba a parar hasta descubrir toda la verdad, sin importar el costo. Sofía salió del café Alondra, sintiendo una mezcla de triunfo y tensión. Había logrado sembrar dudas en Camila, algo que le confirmaba que estaba en el camino correcto. Sin embargo, también sabía que el mensaje de advertencia de su rival no era solo una amenaza vacía. Había algo grande detrás de Nexa, algo que incluso Camila temía. De camino a casa revisó mentalmente la conversación. Las reacciones de Camila, aunque medidas, habían revelado más de lo que ella probablemente planeaba. La mención de que todo era más grande de lo que piensas resonaba en la mente de Sofía como una alarma. Necesitaba actuar rápido antes de que Javier o Camila pudieran cubrir sus huellas. Esa noche decidió volver a llamar a Alejandro. Si alguien podía ayudarla a entender los próximos pasos, era él. Alejandro contestó al segundo timbre. «¿Cómo te fue con Camila?», preguntó sin preámbulos. «Fue interesante. Confirmé que Nexa es clave en todo esto. Camila se puso a la defensiva cuando mencioné su conexión con la empresa. Creo que tienen algo que esconder, pero no estoy segura de qué». Alejandro suspiró al otro lado de la línea. «Eso tiene sentido. Nexa no es una simple consultora, Sofía. Es una fachada. Javier la usa para mover dinero sin levantar sospechas. Pero lo que me preocupa es que si Camila está involucrada, esto podría ser incluso más peligroso de lo que pensábamos». «¿A qué te refieres con peligroso?», preguntó Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. «Mira, no quiero alarmarte, pero Nexa tiene conexiones con gente que no juega limpio. Javier pudo haberse metido en un juego muy arriesgado, y si tú sigues indagando, podrías convertirte en un problema para ellos». Sofía apretó el teléfono con fuerza. Sabía que Alejandro tenía razón, pero no podía detenerse ahora. «Alejandro, no voy a parar. Si Javier ha puesto en riesgo mi patrimonio, necesito protegerme. Y si hay algo más detrás de esto, quiero saberlo». Alejandro guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Está bien. Si estás decidida, voy a ayudarte. Tengo un contacto que trabajó con Nexa hace unos años. Puede que tenga información sobre cómo operan. Te enviaré su número». Sofía agradeció la ayuda y colgó. En cuanto recibió el contacto, se puso en marcha. Era un hombre llamado Marcos, quien, según Alejandro, había sido contable en Nexa antes de salir abruptamente por razones que nunca explicó. Al llamarlo, su tono inicial fue de desconfianza. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó con brusquedad. «Soy Sofía, la esposa de Javier. Sé que trabajaste en Nexa y creo que puedes ayudarme a entender qué está pasando. Javier ha estado moviendo dinero allí y estoy segura de que algo ilegal está sucediendo». Hubo una pausa larga antes de que Marcos respondiera. «No sé si debería hablar contigo. Esa gente no juega limpio, señora. Por favor, Marcos, no estoy buscando problemas para ti. Solo quiero protegerme. Javier ha puesto mi vida patas arriba y necesito respuestas». Finalmente, el hombre cedió. «Está bien. No puedo decir mucho por teléfono, pero puedo contarte lo que sé en persona. Hay cosas que ni siquiera la gente como tú sospecha sobre Nexa». Marcaron una reunión para el día siguiente, en un lugar discreto, un pequeño restaurante fuera de la ciudad. Sofía llegó puntual,
y Marcos la esperaba en una esquina, con un sombrero que cubría parte de su rostro. Era evidente que estaba nervioso. «No tengo mucho tiempo», dijo mientras se sentaban. «Nexa no es solo una fachada para mover dinero. También hacen operaciones para clientes que necesitan limpiar sus finanzas. Javier probablemente está usando la empresa para desviar fondos o esconder algo grande, pero lo que me preocupa es que, si Camila está en el medio, ella no es solo una amante. Probablemente sea una socia clave en sus planes». «¿Socia?», repitió Sofía sorprendida. «¿Qué tipo de planes?». «Es difícil decirlo sin pruebas concretas, pero te sugiero que revises cualquier empresa que Javier tenga a su nombre. Si hay más movimientos hacia Nexa, significa que están preparando algo. Tal vez una transferencia grande o una operación para borrar rastros de dinero». Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Cada palabra de Marcos confirmaba que estaba enfrentando algo mucho más grande de lo que había imaginado. «Gracias por decirme esto», dijo intentando no dejar ver su nerviosismo. «Voy a seguir investigando». Marcos asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, su mirada se desvió hacia la puerta. Una sombra de pánico cruzó su rostro. «Tengo que irme. No me contactes de nuevo». Se levantó rápidamente y salió del restaurante, dejándola sola. Sofía se quedó mirando su taza de café, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas eran cada vez más claras, pero también más aterradoras. De regreso a casa, se sentó frente a su laptop y comenzó a buscar cualquier rastro que pudiera conectar las empresas de Javier con Nexa. Pasaron horas antes de que algo llamara su atención. Una nueva transferencia reciente, esta vez a una cuenta en el extranjero vinculada a una empresa que no reconocía. Sabía que tenía que actuar rápido. Su próxima jugada estaba clara. Necesitaba confrontar a Javier con estas pruebas, no para acusarlo abiertamente, sino para observar su reacción y confirmar hasta dónde llegaban sus mentiras. El enfrentamiento estaba cada vez más cerca, y Sofía sabía que después de esto no habría vuelta atrás. Esa noche, Sofía esperó en la sala, con los documentos impresos que había encontrado cuidadosamente organizados sobre la mesa. Cada transferencia, cada vínculo con Nexa y la reciente cuenta en el extranjero estaban listos para ser mostrados. Javier había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde, pero ella sabía que no podía eludir esta conversación por mucho más tiempo. Cuando finalmente escuchó el sonido de las llaves en la puerta, su cuerpo se tensó. Javier entró con el rostro cansado pero despreocupado. Al verla sentada con los papeles frente a ella, su expresión cambió. Parecía darse cuenta de inmediato de que algo estaba por ocurrir. «¿Qué pasa ahora, Sofía?», preguntó, dejando el portafolio sobre la mesa. Su tono era de exasperación, pero había un leve temblor en su voz. «Siéntate», ordenó Sofía, sin levantar la voz. Había en su tono una autoridad que Javier no esperaba. «Tenemos que hablar». «¿Otra vez?», respondió él, pero obedeció, sentándose frente a ella. Sofía tomó un documento y lo deslizó hacia él. «¿Quieres explicarme esto?». Javier tomó el papel con desgano, pero al leerlo su rostro perdió el color. Era una de las transferencias a Nexa, acompañada de los registros que vinculaban a Camila con la empresa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero su voz lo traicionó. «No importa de dónde lo saqué. Lo importante es que lo tengo. Y también tengo esto», dijo deslizando otro documento. Era la transferencia a la cuenta en el extranjero. Javier dejó caer los papeles sobre la mesa y se frotó el rostro con las manos. Parecía estar calculando su siguiente movimiento. «Sofía, no entiendes en qué te estás metiendo», dijo finalmente, con un tono casi suplicante. «Esto no es lo que parece. No me vengas con eso, Javier. Ya estoy cansada de tus excusas. Quiero saber la verdad, y quiero saberla ahora. ¿Qué estás haciendo con Nexa? ¿Por qué estás desviando dinero? ¿Qué papel juega Camila en todo esto?». Javier se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, soltó un suspiro pesado y habló. «Está bien, te lo diré, pero tienes que prometer que no harás nada imprudente». Sofía cruzó los brazos, esperando. «Nexa no es solo una consultora, es una fachada, como sospechas. Camila y yo, comenzamos usando la empresa para mover dinero de algunos negocios en los que estaba metido. Cosas que tú no entenderías, pero que eran necesarias para mantenernos a flote». Sofía lo interrumpió. «¿Necesarias?
¿Esconder dinero en cuentas extranjeras era necesario? ¿Qué más estás ocultando, Javier? Javier frunció el ceño, su paciencia claramente agotada. Ya basta, Sofía. Todo esto era para asegurarnos un futuro mejor. ¿Crees que es fácil mantener esta casa, nuestras vidas, con lo que tenía? Tenía que buscar otras opciones. Camila solo fue una herramienta para eso. ¿Una herramienta?, repitió Sofía incrédula. No la llamaste una herramienta cuando la pusiste por encima de tu familia. No la llamaste así cuando la hiciste tu socia en todo esto. Javier apretó los dientes, pero no respondió. No se trata solo del dinero, Javier. Se trata de tu traición, de cómo mentiste no solo a mí, sino a todos los que confiaban en ti. ¿Sabes lo que esto significa? Si alguien más descubre lo que estás haciendo, no solo perderás todo, podrías acabar en la cárcel. Por eso te estoy pidiendo que no te metas más, dijo él inclinándose hacia ella. Déjame manejar esto, yo me encargo. Sofía rió, una risa amarga que resonó en la sala. ¿Dejarte manejarlo? No, este no es tu problema únicamente. Has puesto en riesgo mi patrimonio, mi futuro. Ya no confío en ti, Javier. Y te voy a decir algo. Ya hablé con un abogado. Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyes todo, estás muy equivocado. Javier la miró fijamente, y por primera vez en años Sofía vio miedo en sus ojos, pero en lugar de apelar a su sentido de la razón, él intentó otro enfoque. ¿Y qué vas a hacer, Sofía? Si expones esto, te arrastras conmigo. No sabes las consecuencias de lo que estás pensando. Sofía se inclinó hacia él con una mirada firme. Eso ya no me importa, Javier. Si caigo, al menos me aseguro de que tú también caigas, pero no voy a dejar que sigas jugando conmigo. Se levantó, recogiendo los documentos. Tienes 24 horas para explicarme todo y devolver el dinero que tomaste de nuestras cuentas conjuntas. Si no lo haces, le daré toda esta información a mi abogado. Tú decides, Javier. Él la miró, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para detenerla, pero no dijo nada. Sofía caminó hacia la escalera, dejando a Javier solo en la sala. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Javier ahora sabía que ella no iba a retroceder, pero también sabía que él no se rendiría fácilmente. El enfrentamiento había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Sofía despertó temprano al día siguiente, con una sensación de alerta constante. Sabía que las 24 horas que le había dado a Javier serían críticas. No esperaba que él cumpliera su palabra sin intentar algo, pero confiaba en que la presión lo obligaría a cometer errores. Pasó la mañana revisando nuevamente los documentos y compartiendo parte de la información con Gabriel, su abogado. Acordaron que, si Javier no respondía adecuadamente, iniciarían acciones legales al día siguiente. La idea de confrontar todo esto en un tribunal era aterradora, pero Sofía estaba decidida a recuperar el control. Cerca del mediodía, recibió un mensaje de Alejandro. Sofía, necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber sobre Javier y Nexa. Llámame cuando puedas. El mensaje la inquietó. Alejandro no era del tipo de persona que se alarmaba fácilmente. Sin perder tiempo, lo llamó. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sofía, me enteré de algo esta mañana. Parece que Javier está planeando mover todo lo que queda en sus cuentas conjuntas a una cuenta offshore antes de que puedas actuar. Si hace eso, será casi imposible rastrear el dinero. La noticia la golpeó como un balde de agua fría, pero no se dejó abrumar. ¿Estás seguro?, preguntó mientras su mente ya comenzaba a pensar en soluciones. Totalmente. Un contacto en el banco me avisó. Necesitas actuar ahora mismo. Si puedes congelar las cuentas antes de que él lo haga, tendrás ventaja. Sofía colgó y llamó de inmediato a Gabriel, explicándole la situación. En cuestión de minutos, Gabriel inició el proceso legal para congelar las cuentas conjuntas. Era un movimiento arriesgado, pero no tenía otra opción. Javier había cruzado demasiadas líneas. Mientras esperaba la confirmación del banco, decidió enfrentar a Javier directamente. Lo llamó, pero él no respondió. Insistió 2 veces más antes de recibir un mensaje frío. Estoy ocupado. Hablaremos más tarde. Esto solo confirmó sus sospechas. Javier estaba actuando, y Sofía debía adelantarse. Decidió ir directamente al lugar donde sabía que podría encontrarlo, su oficina en el centro de la ciudad. Cuando llegó al edificio, el guardia de seguridad intentó detenerla, pero ella insistió. Es un asunto personal y urgente.
No me iré hasta que hable con Javier. El guardia, incómodo con su determinación, finalmente cedió y la dejó pasar. Subió al ascensor con una mezcla de furia y determinación, y cuando llegó al piso de Javier, entró sin previo aviso. Javier estaba sentado en su escritorio, hablando por teléfono. Al verla, su rostro se endureció, pero no colgó de inmediato. Solo cuando ella cerró la puerta detrás de ella con un golpe firme, se despidió de su interlocutor. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con el ceño fruncido. «Debería preguntarte lo mismo, Javier. Planeabas vaciar nuestras cuentas antes de que pudiera detenerte», respondió Sofía, cruzándose de brazos. Él negó con la cabeza y se puso de pie, intentando mantener la calma. «No sé de qué estás hablando». Sofía sacó su teléfono y le mostró un correo que Gabriel había conseguido del banco, confirmando que las cuentas estaban en proceso de congelación. La expresión de Javier cambió de inmediato. Su fachada de seguridad se quebró, revelando su frustración. «¿Crees que puedes ganar esta batalla?», dijo con una mezcla de ira y sarcasmo. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Sofía». «Lo que estoy haciendo es protegerme», respondió ella firme. «Tú elegiste traicionar nuestra confianza. Tú elegiste ponerme en esta posición. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Javier se acercó, tratando de intimidarla con su postura. «Esto no terminará bien para ti, Sofía. Si sigues por este camino, vas a perder más de lo que imaginas». Ella no retrocedió ni un paso. «¿Sabes qué es lo que he perdido, Javier? Tiempo. Tiempo creyendo en un hombre que no valía la pena. Pero ya no más. Haz lo que tengas que hacer, porque yo haré lo mismo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Javier en silencio. Mientras descendía en el ascensor, sintió una mezcla de miedo y alivio. Había dado un golpe importante, pero sabía que Javier no se quedaría quieto. Esa noche, mientras organizaba sus pensamientos, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. «Sofía, soy Camila. Necesitamos hablar. Javier está fuera de control y las cosas están saliendo de nuestras manos. Llámame». Sofía leyó el mensaje varias veces, tratando de descifrar Nunca las tendrás lo intenciones que de nosotros Camila. tenemos. ¿Era una trampa? Las palabras ¿O de realmente Constanza estaba flotaban preocupada? en el aire del Lo único comedor que tenía como claro veneno. era que la situación Todos los ojos había de la llegado a familia un Duarte punto crítico estaban sobre y las mí, decisiones que esperando tomara verme ahora romper, serían definitivas. esperando que finalmente Respiró hondo aceptara mi y lugar respondió como con una un intrusa simple que nunca «Dime perteneció». cuándo y dónde». Sonreí. La guerra estaba Abrí mi en su bolso con punto calma, más álgido, sintiendo y cómo mis Sofía dedos estaba lista rozaban para el el sobre próximo Manila. movimiento. Lo saqué Al día despacio, siguiente, Sofía se demasiado dirigió al despacio. lugar donde Camila Constanza había frunció pedido el ceño. reunirse. ¿Qué Un es parque eso? discreto en Su las voz afueras de tembló la ciudad. apenas. Era un Lo sitio suficiente neutral, para que yo abierto, supiera que algo lo en que mi la expresión la tranquilizaba había ligeramente. inquietado. Camila Coloqué ya el estaba sobre allí en la cuando mesa. Sofía llegó, Es la verdad, vestida Constanza. con ropa sencilla, Pero para pero entender su cómo mirada llegué a seguía este cargada momento, con esa mezcla debo de regresar a confianza donde y todo tensión comenzó. que siempre 2 la años atrás, caracterizaba. cuando todavía «Gracias creía por que el venir», amor podía dijo superar Camila las cuando diferencias Sofía de se clase. acercó. Su Cuando tono todavía era lo distinto esta vez, suficientemente menos ingenua arrogante, para pensar más que mi ansioso. suegra algún día Sofía me no perdió el aceptaría. tiempo. El café «Dijiste de que Javier Palermo está fuera de olía a control. medialunas ¿Qué está recién pasando?». horneadas. Camila Yo suspiró estaba en mi mirando mesa de alrededor siempre, como si temiera la del que rincón alguien junto estuviera a la ventana, escuchando. con mis No sé bocetos cómo de diseño decirlo. esparcidos Javier está y haciendo mi laptop movimientos mostrando peligrosos, patrones de tela. no solo con el dinero, Vivía ahí sino 3 con las tardes por personas semana, que están trabajando en involucradas mis en colecciones esto. como Nexa diseñadora no es solo una independiente. fachada para ¿Este desviar asiento está fondos. ocupado? También hay Levanté la gente vista. poderosa detrás Un de hombre todo de esto. 30 y algo, Personas que traje no impecable, perdonan pero errores. corbata ¿Y aflojada, tú?, preguntó sonrisa Sofía, cansada, manteniendo pero la genuina. compostura. Ojos ¿Qué papel cafés que juegas me en todo miraban con esto? curiosidad Camila real, bajó la mirada no por con un la momento lascivia que antes ya de había responder. aprendido a identificar. Al principio, Es todo pensé que tuyo. solo era un Se juego. sentó. Pidió Javier un me café. convenció de que No esto dijo era una nada forma durante de 10 construir minutos, algo solo grande, trabajaba en su de laptop. asegurarnos un futuro. Pero entonces miró Pero mis las cosas bocetos. se salieron de control. ¿Eres diseñadora? Hace unos días me dijeron Intento que si serlo. los fondos no se Estos movían son pronto, buenos, habría realmente consecuencias. buenos. No era solo para cumplido él, vacío. sino también Estaba para estudiando mí las y líneas para con ti. ojo crítico. Sofía sintió Mi un hermana escalofrío estudió diseño. recorrer su espalda. Reconozco ¿Estás talento diciendo cuando que lo estoy veo. en peligro? Gracias. Camila asintió. Cerré el cuaderno Javier les sintiéndome dijo que tú extrañamente sabías vulnerable. demasiado, que No me podrías gustaba que arruinar extraños todo si no vieran te mi detenían. trabajo antes de Sofía estar se quedó terminado. en silencio, Perdón. tratando de Soy procesar lo que entrometido. acababa de Extendió escuchar. su mano. El hombre con Sebastián, el que había compartido Marina, su vida y no así solo comenzó la había todo. traicionado, 3 semanas sino de que ahora la encuentros estaba casuales poniendo en el mismo centro café. de un Un mes problema después, que podía nuestra primera costarle cita más real. que su matrimonio. 6 meses más ¿Por qué tarde me me estás dijo que diciendo me esto amaba ahora?, mientras caminábamos preguntó, por el Rosedal de manteniendo su Palermo mirada fija bajo en lluvia Camila. ligera. Porque Javier Lo que también me Sebastián no traicionó. sabía
Me dijo que Lo me que nadie protegería, sabía, pero excepto ahora veo Lucía, que solo mi está mejor amiga cuidándose desde a la sí mismo. universidad. Quiero salir Era de quien esto, era pero yo no realmente. puedo hacerlo sola. Mi nombre Y completo tú es tampoco. Marina Por Solís. primera vez, Hija Sofía única de sintió que Roberto Camila Solís, hablaba con fundador de sinceridad. Industrias A pesar Solís. de todo, su Mi enemiga padre ahora construyó parecía un ser su imperio única textil desde aliada en cero, este caos. empezando con ¿Qué una sola sugieres?, máquina de coser en preguntó un garaje finalmente. de Almagro. Camila se Cuando inclinó murió, hacia ella, yo tenía bajando 12 la voz. años. Tenemos Un que derrame exponerlo. cerebral fulminante Javier no que puede no le salir dio impune tiempo de ni esto. para despedirse. Si conseguimos El suficientes fideicomiso pruebas que él para estableció demostrar que todo es su protegió la culpa, empresa durante podemos 6 protegernos. Joaquín Pero necesitamos Palacios, el actuar protegido rápido de mi padre, antes de manejó que él haga operaciones algo como drástico. CFO Sofía interino. pensó por un momento. La junta directiva Sabía que mantuvo era un todo riesgo enorme funcionando. confiar en Camila. Cuando cumplí pero también 18, sabía que tenía legalmente razón. heredé el Javier control era el total. enemigo principal y la 75 única forma de millones de salir dólares de en esto facturación era anual. enfrentarlo juntas. Valuación corporativa Está bien, de 200 dijo millones. finalmente. Pero si vamos a fábricas, hacer esto, lo 500 hacemos a mi empleados, manera. Esa misma contratos tarde, con marcas Sofía en y toda Camila Latinoamérica comenzaron y a Europa. trabajar juntas. Y yo elegí Camila vivir en un proporcionó departamento de un información ambiente crucial en Almagro, sobre las trabajar operaciones como de diseñadora Nexa, freelance, nombres de tomar socios y el colectivo. documentos que ¿Por qué? confirmaban el Porque alcance mi de las padre me enseñó actividades que el ilegales. dinero no define Mientras tanto, quién eres. Sofía Me enseñó compartió que la todo lo dignidad que viene había del recopilado trabajo, con Gabriel, del carácter, quien comenzó a de cómo preparar una tratas a estrategia otros. legal para Me presentar enseñó el que las caso ante las personas más autoridades. peligrosas Pero son sabían que aquellas esto que no te sería valoran solo suficiente. por tu cuenta bancaria. Necesitaban una confesión Entonces, de Javier. cuando conocí a Esa noche, Sebastián, Sofía decidí enfrentó no a Javier mencionar por la última herencia. vez en su propia Quería casa. saber si alguien Camila, podía oculta amarme a una por quien distancia era, segura, no por lo que grababa la poseía. conversación en secreto. El primer error fue Sofía pensar que usó ese todo lo alguien que era había Sebastián. aprendido para Quiero que confrontarlo, conozcas a mi familia. acusándolo directamente de Llevábamos las 8 operaciones meses de juntos. Nexa y de Estábamos ponerla en su peligro. departamento, Ya basta, mucho Javier, más lujoso que dijo el su mío en voz llena de Recoleta, rabia contenida. decoración que No solo gritaba me dinero traicionaste viejo. como esposa, Después de sino una que ahora cena que él intentas mismo usarme cocinó. como tu chivo ¿Estás expiatorio. seguro? ¿Cuánto más Algo en mi planeas estómago se destruir? tensó. Javier intentó Muy negar seguro. todo, pero cuando Me besó Sofía la frente. mencionó detalles Mi madre específicos puede ser sobre sus transacciones intensa, y contactos, pero cuando te su conozca, te fachada amará. se desmoronó. ¿Cómo no hacerlo? No entiendes lo que está Debí en juego escuchar aquí, esa voz interior gritó que me finalmente. advertía. Tuve Debí que hacerlo, preguntar Sofía, más sobre era la su única familia, forma de salir sobre adelante. lo que significaba Camila y yo intensa. teníamos un plan, Pero pero estaba tú enamorada. siempre tienes que amor arruinarlo te todo. hace estúpida. Esas palabras, El domingo grabadas en el siguiente, dispositivo Sebastián de Camila, me recogió fueron la temprano. pieza final del Manejamos hacia rompecabezas. San Isidro. Al día Los siguiente, barrios volviéndose Gabriel presentó progresivamente toda más la evidencia elegantes, al fiscal las local, casas más grandes, incluyendo la grabación. los jardines Las más autoridades perfectos. actuaron ¿Tu rápidamente, familia vive acá? emitiendo órdenes No pude de arresto ocultar mi contra sorpresa. Javier y La varios casa socios de familiar Nexa. Camila, en un grande. acuerdo para reducir su Parecía responsabilidad, Grande era testificó quedarse contra él, corto. confirmando La todos mansión los Duarte detalles. era una Javier fue estructura de arrestado 2 esa pisos misma con tarde. columnas blancas. Sofía lo vio desde la Jardines que distancia, parecían salidos mientras de lo revista. llevaban esposado Entrada al auto de circular la con policía. fuente de piedra. Por primera vez en El mucho tipo de tiempo, casa que ves en sintió que películas podía sobre respirar. aristocracia. Semanas después, Sebastián tocó el Sofía timbre. comenzó a Una empleada reconstruir nos su abrió. vida. Aunque Y el entonces proceso la vi. legal aún Constanza continuaba, Duarte de sabía Alarcón que había medía ganado la 1,60 batalla más importante. pero su presencia llenaba la recuperar su entrada dignidad completa. y su Cabello libertad. rubio platino También se peinado aseguró en de que bob todo lo perfecto. que había perdido Traje de 2 piezas financieramente color marfil. fuera restaurado. Perlas en el Gracias cuello. al apoyo de Gabriel Ojos y su azules equipo. que me escanearon Camila de pies a desapareció cabeza en 2 después del segundos juicio, y buscando claramente comenzar de no nuevo les gustó lo que lejos de vieron. todo. Madre, Sofía no ella la es volvió a Marina. ver, pero La en el voz de fondo Sebastián le sonaba guardaba rara, una extraña más formal, gratitud. más tensa. Sin ella, Marina. nunca habría tenido Constanza el coraje de pronunció mi nombre enfrentarse a como si Javier fuera una palabra completamente. extranjera. De pie frente al Qué espejo, Sofía interesante. se miró a sí misma, No me ofreció y su sonrió mano, por solo primera se dio vez en vuelta mucho tiempo. y caminó hacia el Sabía comedor. que la mujer que Dame veía un ahora momento. no era la Sebastián misma me que apretó había la mano y comenzado siguió a esta su guerra. guerra. Era Me alguien quedé más parada fuerte, en la entrada alguien que sintiendo cómo nunca mis volvería jeans a y blusa permitir que simple, otros que controlaran esa mañana su vida. me parecieron La guerra perfectos, había terminado de repente y Sofía se sentían había como ganado. trapos. La empleada me miró con lástima. Ese fue mi primer error, no darme cuenta de que la lástima era justificada, porque lo que vino después no fue solo un almuerzo familiar incómodo. Fue el comienzo de 2 años de humillación sistemática que casi me destruyeron. Casi. Pero Constanza cometió un error fatal. Asumió que porque yo vivía con humildad, era porque no tenía opción. Nunca consideró que tal vez yo estaba eligiendo, y que cuando finalmente decidiera revelar quién era realmente, su mundo de apariencias y arrogancia se desmoronaría como castillo de naipes. Sebastián regresó 5 minutos después. Lucía forzada, demasiado brillante. Todo bien, vamos. Pero no estaba bien, y en el fondo, ambos lo sabíamos. El almuerzo fue una clase magistral en crueldad sutil. Constanza corrigió mis modales con observaciones
afirmaciones que sonaban como preguntas inocentes. ¿Tu familia no usa servilleta de esta manera? Los hermanos de Sebastián, Patricio y Fernanda,
Me trataron con educación gélida, como si fuera vendedora ambulante que se coló en su casa. Y Sebastián no dijo nada. Esa noche, cuando me dejó en mi departamento, intentó disculparse. Mi madre necesita tiempo. Es protectora. No es protectora, Sebastián. Es cruel. Marina me tomó las manos. Dale una oportunidad. Por favor, por nosotros. Miré sus ojos suplicantes y sentí mi resolución derretirse. Porque lo amaba. Porque creía que eventualmente todo mejoraría. Otro error. Pero cada error me acercaba un paso más al momento donde finalmente diría, basta. Marina Solís. La voz de Lucía sonaba tensa por teléfono. Eran las 11 de la noche. 2 semanas después de conocer a la familia Duarte. ¿Qué pasa? Necesito verte. Mañana. Es urgente. Lucía Torrente había sido mi compañera en la Universidad de Buenos Aires. Estudiamos juntas, nos desvelamos preparando exámenes, compartimos mate y sueños. Ella sabía quién era yo desde el principio. Era la única que conocía ambos lados de mi vida. Marina, la diseñadora modesta, y Marina Solís, heredera de Industrias Solís. ¿Tan grave es? Peor. Hizo una pausa. Es sobre Sebastián, sobre su familia. Mi estómago se contrajo. El café donde nos encontramos estaba en Recoleta, lejos de mi barrio usual. Lucía ya estaba ahí cuando llegué, con su laptop abierta y una expresión que no auguraba nada bueno. Siéntate, obedecí. Ella giró la pantalla hacia mí. Como tu abogada estoy redactando tu testamento. Protocolo estándar para alguien con tu patrimonio. Necesitaba verificar que no hubiera conflictos de interés con la familia Duarte. Entonces investigué. ¿Y? Marina, están en bancarrota. Las palabras no procesaron inmediatamente. ¿Qué? La familia de Sebastián, su padre, Augusto Duarte, tenía negocio de importación. Colapsó hace 4 años durante crisis económica. Perdieron 70% de su fortuna. Vendieron propiedades para pagar deudas. La mansión donde almorzaste... Lucía tocó la pantalla. Ya no es de ellos. La vendieron en 2022. Eso es imposible, viven ahí. La alquilan, a través de gestora inmobiliaria que oculta la transacción. Deslizó más documentos. El country club donde son socios, las vacaciones en Punta del Este, todo lo que Constanza presume, pagado con créditos. Son una fachada sostenida con deudas. Mi mente trabajaba rápido procesando implicaciones. Sebastián sabe, firmó documentos de venta de 3 propiedades principales. Es imposible que no sepa. La traición se sintió física. Sebastián había criticado sutilmente mi departamento modesto, mis ingresos inestables como freelancer. Todo mientras su familia sostenía imperio de mentiras. Hay más. Lucía respiró profundo. ¿Recuerdas en 2021 cuando Joaquín te pidió autorización para comprar propiedades residenciales en San Isidro? Inversión de portafolio, diversificación. Vagamente. Dije que sí. Bueno, adivina qué propiedades compró. Me mostró las escrituras. 3 direcciones. Una de ellas me era familiar, la mansión Duarte. No. Sí, la casa donde vive la familia de tu novio te pertenece. También el departamento donde vive su hermano Patricio y un local comercial que rentan. Todo comprado a través de sociedad anónima Río de la Plata, controlada por tu fideicomiso. Ellos no lo saben. No era pregunta. ¿Cómo podrían? La propiedad está registrada a nombre de SARP. Los pagos de renta van a gestora, que deposita en cuentas corporativas que eventualmente llegan a ti. Perfectamente legal, completamente opaco. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el universo se reordenaba. La familia que me despreciaba por pobre vivía literalmente de mi dinero sin saberlo. ¿Cuánto pagan de renta? $4,200 mensuales. Puntualmente debo agregar. La ironía era tan perfecta que casi reí. Casi. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber con quién te estás involucrando. Lucía cerró la laptop. Sebastián es cómplice en mantener mentiras. Su madre desprecia tu falta de recursos mientras vive en casa que tú posees. ¿Y tú? Me miró directo. Tú estás enamorada de un hombre que está construyendo relación sobre falsedades mutuas. Yo no le mentí. Omitiste información masiva, igual que él. Su voz se suavizó. Marina, no te juzgo. Entiendo por qué ocultaste tu identidad, pero esto va a explotar eventualmente.
y necesitas estar preparada. Tomé mi café, ya frío. ¿Qué debo hacer? Eso depende. ¿Amas a Sebastián lo suficiente para perdonar que sea débil con su madre? ¿Para aceptar familia que te tratará como inferior sin saber que eres su acreedora? No respondí, porque no tenía respuesta. Esa noche confronté a Sebastián, suavemente, sin revelar lo que sabía. ¿Cómo está el negocio de tu padre? Estábamos en su departamento después de cenar. Sebastián se tensó visiblemente. Bien, ¿por qué preguntas? Simple curiosidad. Lo observé. A veces siento que tu mamá está estresada por dinero. La forma en que habla sobre finanzas, sobre que yo debería contribuir más. Mamá es de otra generación. No entiende carreras modernas. Evadió la pregunta real. Pero el negocio está bien, ¿verdad? Marina, ¿a dónde vas con esto? Me levanté caminando hacia la ventana. Sebastián, llevamos casi un año juntos. ¿Confías en mí? Por supuesto. Entonces dime la verdad. Me volteé. Tu familia tiene problemas financieros. Vi pánico cruzar su rostro antes de que la máscara volviera a colocarse. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Se puso de pie, defensivo. Mira, cada familia tiene sus asuntos. No significa que tengamos problemas. Simplemente administramos recursos diferente. ¿Administrar recursos? ¿Eso es lo que llaman vivir con apariencias? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu madre me trata como si fuera inferior por no tener dinero, cuando ella misma... Me detuve. Había dicho demasiado. ¿Cuando ella misma qué? Sebastián se acercó, voz peligrosamente baja. Marina, mi madre ha sacrificado mucho por esta familia. Perdió a su esposo hace 3 años. Está haciendo lo mejor que puede mantener nuestra reputación, nuestro legado. No necesita que una foránea la juzgue, foránea. La palabra me golpeó como bofetada. ¿Es eso lo que soy, una foránea? No quise decirlo así, pero lo dijiste. Silencio tenso llenó el espacio entre nosotros. Finalmente, Sebastián suspiró. Perdón, estoy cansado. Trabajo ha estado estresante. Me tomó las manos. Sé que mamá es difícil, pero entiende, ella solo tiene su orgullo. Su nombre, sus estándares. Sin eso, se detuvo. ¿Sin eso qué? Nada. Olvídalo. Pero yo sabía qué había querido decir. Sin esas apariencias, sin esa fachada de superioridad, Constanza no tenía nada. Su identidad completa estaba construida sobre arena. Y yo, sin que ella lo supiera, era dueña de esa arena. 3 días después, hice algo que nunca había hecho. Visité las oficinas de Industrias Solís en Puerto Madero. El edificio era torre moderna de vidrio y acero. 20 pisos, logo de la empresa brillando en la entrada. Subí al piso ejecutivo, donde Joaquín Palacios tenía su oficina. Marina, se levantó, sorprendido. No esperaba verte. Necesito revisar algunas cosas. Joaquín tenía 55 años, cabello gris, traje impecable. Había trabajado con mi padre desde que Industrias Solís era solo 3 máquinas en garaje alquilado. Cuando papá murió, Joaquín lloró en el funeral como si hubiera perdido hermano. ¿Todo bien? Su preocupación era genuina. Sí y no. Me senté. Cuéntame sobre las propiedades que compramos en San Isidro. Joaquín abrió archivo en su computadora. Excelente inversión. Compramos 3 unidades residenciales en 2021, cuando mercado estaba bajo. Las familias que vendieron necesitaban liquidez urgente, entonces conseguimos buen precio. Están rentadas consistentemente, buenos inquilinos. ¿Verificaste quiénes son esos inquilinos? La gestora maneja eso. ¿Por qué? Le conté. Todo. Sobre Sebastián, sobre su familia, sobre la coincidencia imposible que me había convertido en su casera sin que ninguno de los dos lo supiera. Joaquín silbó bajo. Eso es complicado. ¿Crees que debería decirle? ¿A Sebastián o a su familia? A cualquiera. Joaquín se recostó pensativo. Marina, tu padre siempre decía, la verdad revelada en momento equivocado causa más daño que bien. Pero la verdad revelada en momento correcto puede cambiar todo. La pregunta es, ¿cuál es el momento correcto? No lo sabía. Aún no. Háblame del estado de la empresa. Los siguientes 30 minutos, Joaquín me mostró números que me llenaron de orgullo y melancolía. Industrias Solís facturaba $75 millones anuales. Valuación corporativa, 200 millones.
contratos con marcas europeas, 3 fábricas operando a capacidad completa, 500 empleados con salarios justos. Tu padre estaría orgulloso. Hemos crecido 40% en últimos 5 años, manteniendo valores que él estableció. Sostenibilidad, trato justo, calidad. Miré foto de papá en escritorio de Joaquín. Roberto Solís sonriendo junto a primera máquina industrial que compró. ¿Crees que cometí error ocultando quién soy? Creo que querías saber si alguien te amaría por ti misma. No hay nada malo en eso. Joaquín hizo pausa. Pero también creo que cuando ocultas algo tan fundamental, te arriesgas a que la revelación eventualmente destruya lo que construiste. Tenía razón. Lo sabía. Esa noche, acostada en mi departamento modesto con vista a edificios de Almagro, tomé decisión. No revelaría mi identidad todavía, pero tampoco seguiría aceptando humillaciones pasivamente. Si Constanza quería tratarme como inferior, tendría que hacerlo sabiendo que yo elegía no responder. No porque fuera débil, sino porque estaba esperando el momento correcto. Y ese momento vendría. Pronto. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sebastián. Te amo. Perdón por esta tarde. ¿Almuerzo familiar el domingo? Miré el mensaje largo tiempo antes de responder. Ahí estaré. Porque necesitaba ver más. Entender más. Antes de decidir qué hacer con la bomba de información que ahora poseía. La invitación llegó en sobre de pergamino color crema con monograma dorado. Letras en tipografía clásica anunciaban la celebración del 60º cumpleaños de Constanza Duarte de Alarcón en el Country Club San Isidro. Al reverso, nota manuscrita con letra perfecta. Querida Marina, por favor, haz esfuerzo especial con tu vestimenta. Será evento distinguido con invitados importantes. No queremos malentendidos. Arrugué la invitación en mi puño. ¿Qué dice? Lucía estaba conmigo en mi departamento, revisando contratos corporativos que necesitaba firmar. Le mostré la nota. Ella leyó, y su mandíbula se tensó. Esa mujer es increíble. ¿Malentendidos? Como si tú fueras el problema. Sebastián dice que es su forma de ser protectora. Sebastián es un cobarde. Lucía no endulzaba sus palabras. Vas a ir. Pensé en las últimas 3 semanas. 3 almuerzos dominicales donde Constanza había perfeccionado el arte de la crueldad sutil. Corregir mis modales, cuestionar mi educación, sugerir que Sebastián merecía a alguien de su nivel. Y Sebastián permanecía callado. Cada maldita vez. Sí, voy a ir. ¿Por qué te haces esto? Porque necesito ver hasta dónde llega. Necesito estar segura antes de... Me detuve. ¿Antes de qué? Miré la invitación arrugada. Antes de decidir si vale la pena seguir fingiendo. Las siguientes 3 semanas fueron preparación meticulosa. Diseñé mi propio vestido, azul medianoche, corte impecable que mostraba mi talento sin gritar ostentación. Nada de joyería cara, solo aretes de plata simple que había comprado en Feria de Palermo. Practiqué frente al espejo respiraciones de calma, técnica que aprendí en yoga años atrás. Inhalar 4 segundos, mantener 4, exhalar 4. ¿Estás segura de tu plan? Lucía me preguntó 2 días antes del evento. No tengo plan, solo voy a observar. Mentirosa. Me conocía demasiado bien. Tienes esa mirada. La misma que tenías antes de presentar proyecto final en universidad. Estás calculando algo. Tenía razón, pero todavía no sabía qué exactamente. El Country Club San Isidro era exactamente lo que esperaba. Opulencia diseñada para impresionar. Jardines perfectos, edificio colonial blanco, entrada con fuente de mármol. Valet parking recibiendo autos de lujo. Sebastián y yo llegamos en su BMW. Él lucía incómodo con traje formal y corbata apretada. Recuerda, mamá está sensible por cumplir 60. Sé amable. Siempre soy amable. Ya sabes a qué me refiero. Sí sabía. Me refería a no respondas cuando te insulte. Sonríe cuando te menosprecie. Acepta tu lugar como inferior. El salón de eventos estaba transformado. 200 invitados, orquesta en vivo tocando música clásica, mesas con manteles de lino blanco, arreglos florales que probablemente costaron más que mi renta mensual. Champagne Moet circulando en bandejas de plata. Constanza reinaba en centro del salón. Vestido de alta costura, color champagne, collar de perlas de 3 vueltas, cabello perfecto.
Recibía felicitaciones como reina aceptando tributos. Sebastián, mi amor. Lo abrazó con afecto que nunca me mostraba. Luego me miró. Marina, qué vestido. Interesante. ¿Diseño propio otra vez? Sí. Qué talentosa. Sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, querida, hay excelentes boutiques en Recoleta donde podrías comprar algo más. Apropiado para ocasiones así. Claro, entiendo que el presupuesto es consideración. Las palabras fueron suficientemente altas para que invitados cercanos escucharan. Vi sonrisas cómplices entre las amigas de Constanza. El vestido está hermoso, mamá. Sebastián intentó débilmente. Por supuesto, cariño, no critico, solo sugiero. Se alejó para saludar otros invitados más importantes. Sebastián apretó mi mano. Lo siento. No te disculpes por ella. Disculpas por ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que otra vez no me defendiste. Marina, no aquí. Pero ahí estaba el problema. Nunca era el momento. Nunca el lugar. Siempre había excusa para su silencio. La cena fue producción orquestada. 7 platos, vino diferente para cada uno, conversaciones cuidadosamente superficiales. Estaba sentada entre Sebastián y Fernanda, la cuñada que me trataba con educación gélida. ¿A qué te dedicas nuevamente?, Fernanda preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Diseño de moda independiente. Ah, qué lindo, como hobby. Es mi carrera. Claro, claro. Sonrisa condescendiente. Patricio y yo siempre admiramos personas con espíritu emprendedor, aunque debe ser difícil sostener estilo de vida estable con ingresos tan variables. Me va bien. Seguramente. Tomó su vino. Menos mal que Sebastián tiene carrera sólida. Arquitectura siempre será respetada. El mensaje era claro. Yo era mantenida. Peso económico. Carga, si supiera. A las 10 de la noche, después del postre, Constanza tomó el micrófono. La música se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Queridos amigos, familia, gracias por acompañarme en esta noche especial. Aplausos educados. 60 años es momento de reflexión, de agradecer bendiciones. Su voz era melodiosa, practicada. Agradezco a Dios, a mi difunto esposo Augusto, que en paz descanse, a mis hijos maravillosos. Miró hacia nuestra mesa. Patricio y Fernanda sonreían orgullosos. Sebastián parecía querer desaparecer. Agradezco también a las mujeres que se han unido a nuestra familia. Fernanda, señaló a mi cuñada, psicóloga brillante de familia distinguida, educada en los mejores colegios, una verdadera Duarte. Fernanda se ruborizó de placer. Y Marina... La pausa fue deliberada. 2 segundos. 3. Suficiente para crear tensión. Esposa de mi querido Sebastián. Otra pausa. El salón estaba en silencio absoluto. Marina viene de orígenes más humildes, pero tiene buen corazón. Hace su mejor esfuerzo por adaptarse a nuestro mundo. Risas incómodas brotaron. No siempre comprende nuestras costumbres, nuestra educación, nuestros valores, pero es dulce, y eso cuenta. Mi rostro ardía. Cada persona en ese salón me estaba mirando con mezcla de lástima y superioridad. La humillación era física, quemando bajo mi piel. Sé que algunos preguntaron por qué Sebastián eligió casarse fuera de su círculo social. Constanza continuó, disfrutando cada palabra. Yo también me lo pregunté, pero he aprendido a aceptar que el amor es misterioso, incluso cuando es inconveniente. Inconveniente, como si yo fuera problema a tolerar. Brindemos por familia, por tradición, por mantener estándares que nos definen. Aplausos llenaron el salón. Constanza sonreía triunfante. Había logrado su objetivo, ponerme en mi lugar públicamente. Miré a Sebastián, estaba rojo mirando su copa de champán. Sus manos temblaban ligeramente, pero no dijo nada. No se levantó, no me defendió, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Escapé al jardín. Necesitaba aire, necesitaba estar lejos de esos ojos juzgando, esas sonrisas cómplices. Las lágrimas amenazaban, pero me negaba a derramarlas. No le daría a Constanza esa satisfacción. Me apoyé contra árbol en rincón oscuro, respirando profundo. 4 segundos. Mantener. Exhalar. Voces llegaron desde camino cercano. Reconocí la risa de Constanza. Constanza, fuiste dura con la chica.
Era Beatriz, una de sus amigas del club. Alguien tiene que decir verdades. La voz de Constanza era casual, como si estuviera discutiendo clima. Beatriz, Marina nunca tendrá lo que nosotros tenemos. Educación de colegios británicos, viajes por Europa, conexiones que abren puertas, veranos en Punta del Este. Ella es común, de barrio. Sebastián se casó por debajo de su nivel y ahora estamos atrapados. ¿Y qué piensas hacer? Estoy trabajando en eso. Pausa mientras encendía cigarrillo. He sugerido a Sebastián que reconozca su error. Renata Elizalde está disponible, recién divorciada, familia impecable. Sería match perfecto. ¿Renata? ¿La hija de los Elizalde de Belgrano? La misma. He organizado algunos encuentros casuales, cenas donde ella está invitada. Sebastián es débil, eventualmente verá razón. ¿Y Marina? La presiono hasta que quebrará. Nadie tolera humillación constante indefinidamente. Eventualmente se irá voluntariamente. Es solo cuestión de tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. No era solo desprecio clasista, era campaña calculada para destruir mi matrimonio. ¿Él sabe sobre tu plan? Sebastián no necesita saber detalles. Solo necesita darse cuenta gradualmente de que cometió error casándose con ella. Yo simplemente acelero el proceso. Se alejaron riendo. Sus voces se desvanecieron en la noche. Me quedé paralizada, temblando de furia y dolor. Cada palabra era cuchillo en mi espalda. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué número de Lucía. Marina, ¿qué pasó? Activa el plan. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero todos los documentos listos para mañana. Escrituras, estados de cuenta, estructura corporativa, todo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Respiré profundo. Se terminó el silencio, pero antes de colgar, escuché voz detrás de mí. Marina. Me volteé. Sebastián estaba parado ahí, rostro pálido bajo luz de jardín. ¿Cuánto escuchaste? Mi voz salió fría. Suficiente. Se acercó. Yo no sabía que mamá... ¿No sabías? Risa amarga escapó de mis labios. Sebastián, llevas 2 años viendo cómo me humilla. 2 años pidiendo que sea paciente. ¿Cuándo ibas a defenderme? Después del divorcio que ella está planeando. Yo nunca... No quiero divorciarme, pero tampoco quieres contradecir a tu madre. Di un paso hacia él. Entonces, ¿qué quieres exactamente? Silencio. Su incapacidad de responder era respuesta suficiente. Me voy. Caminé hacia la salida. ¿A dónde vas? A casa, a mi verdadera casa. ¿Qué significa eso? Nuestro departamento es... Ese departamento nunca fue mi casa. Solo era otro lugar donde pretender ser alguien que no soy. Llamé taxi desde la entrada. Sebastián me siguió suplicando, pero ya no escuchaba sus palabras. En el taxi marqué otro número. ¿Joaquín? Soy Marina. Necesito acceso a la suite ejecutiva en el edificio corporativo. Me quedo ahí indefinidamente. Pausa mientras Joaquín respondía, sorprendido. Sí, es permanente. Y Joaquín, mañana a primera hora quiero reunión completa de junta directiva. Es momento de que la CEO asuma control público de Industrias Solís. Colgué y miré por ventana del taxi. Las luces del country club se alejaban detrás de mí. Ya no era la esposa sumisa tolerando humillaciones. Era Marina Solís, heredera, CEO, mujer que había despertado. Y Constanza Duarte estaba a punto de descubrir el error más grande de su vida. Nunca subestimes a alguien solo porque vive con humildad. Porque humildad es elección, pero la venganza también. El amanecer en Puerto Madero pintaba el río de naranja y dorado. Desperté en la suite ejecutiva del piso 20, departamento que había permanecido vacío durante años. Era de mi padre. Ahora era mío. Me levanté y caminé descalza hacia el ventanal. Buenos Aires se extendía ante mí, ciudad que guardó mis secretos durante tanto tiempo. Ya no más. Abrí el armario que Joaquín había mandado preparar anoche. Dentro, encontré ropa que había almacenado aquí hace años. Trajes sastre de diseñador, blusas de seda, tacones italianos, la vestimenta de quien realmente era. Elegí conjunto gris Oxford con blusa blanca. Tacones Prada discretos pero poderosos. Recogí mi cabello en moño ejecutivo.
La mujer en el espejo era extraña y familiar al mismo tiempo. La había escondido tanto tiempo que casi olvidé cómo se sentía ser ella. Mi teléfono vibró. Sebastián había llamado 17 veces durante la noche. Dejó 8 mensajes de voz que no escuché. Ahora mandaba